Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Cautela ante el enésimo anuncio de un gobierno de unidad palestino entre Fatah y Hamás. Israel sospecha que un ciudadano beduino desaparecido en Turquía se unió a Daesh. Nuevos datos sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. Profanan el cementerio judío en Sofía, capital de Bulgaria. Estos son los titulares del día, volveremos después con la agenda cultural, pero primero comenzamos hablando de palestinos e israelíes que observan con cautela el anuncio del grupo terrorista islámico Hamás de disolver el comité administrativo con el que gestiona Gaza, crear un gobierno de unidad y convocar elecciones, abriendo así la puerta a una aproximación al gobierno del presidente palestino Mahmoud Abbas. El grupo aseguró además estar dispuesto a aceptar la oferta egipcia de dialogar con sus rivales políticos de Al-Fatah para implementar el acuerdo de El Cairo de 2011 que establece pautas para la reconciliación que deja parte del poder de Hamás en el aparato de seguridad. La semana pasada una delegación de Hamás viajó a Egipto y desde el pasado viernes se le ha sumado una delegación del partido gobernante en Ramallah, Al-Fatah, enviada por Abbas. Sin embargo, no es la primera vez que ambas partes protagonizan un acercamiento que finalmente ha hecho aguas, como ocurrió en 2007 en la Meca, en 2011 en El Cairo, en 2012 en Doha o en 2014 en Gaza. Según los expertos, Hamás estaría de acuerdo en celebrar elecciones porque ve la posibilidad de vencer sobre Abbas y el partido Al-Fatah. Bueno, como dice el propio titular, mucha cautela con este tipo de anuncios, no como dicen los titulares de los periódicos en español, como diciendo Hamás disuelve el comité administrativo y forman gobierno de unidad. No, todavía no ha formado gobierno. Es más, en ocasiones anteriores ya se había comunicado la formación del gobierno, quiénes iban a hacer una cosa, quiénes iban a hacer la otra, y después al final todo se queda en agua de borrajas, porque son dos facciones bastante incompatibles una con otra en la visión que tienen sobre, no solamente sobre el conflicto, sino sobre la propia identidad palestina. Fatah es un partido nacionalista, laico en principio, heredero de, digamos, de las luchas terroristas del tipo marxista-leninista, podría decirse, porque tenían la cobertura de la Unión Soviética, mientras que Hamás es un grupo fundamentalista islámico, al cual pues la identidad palestina le da un poco igual, lo que más se siente son musulmanes. Entonces, por ejemplo, para Fatah crear un Estado palestino es el objetivo, y para Hamás el objetivo es barrer a los infieles de la zona, es decir, acabar con Israel. No pactar con Israel, no reconocer a Israel bajo ningún concepto. Entonces hay muchas cosas que las separan mucho. Ahora también es verdad, como hemos venido diciendo, que Hamás, a pesar de tener controlado y ahogado a la Franja de Gaza, pues va de mal en peor, ha perdido todos los apoyos externos de financiación y soporte logístico para armas, etcétera, con lo cual pues ahora mismo se está vinculando cada vez más al régimen egipcio, al cual en principio del cual se sentía muy lejano en principio, porque estaba mucho más cercano a las posturas del anterior y destituido presidente Mursi de los hermanos musulmanes. En cambio aquí Al-Fatah al-Sisi, que es el presidente egipcio actual, pues los está presionando para integrarse en unos intereses que no tienen nada que ver con a los que respondían antes, que tienen más que ver con esta coalición de países sunitas más pro-occidentales. Para ello, una de las condiciones es que jamás permita que Fatah o el gobierno palestino de Ramallah pueda volver físicamente a entrar los políticos en la zona de Gaza, cosa que no pueden hacer desde el año 2007, que se desató una especie de guerra civil corta pero muy sanguinaria y tuvieron que salir huyendo.
Por otra parte, los de Ramallah, si bien les interesa una unidad nacional que podría darle fuerza en las negociaciones, saben que estos mismos elementos le van a cuestionar el liderazgo. Y no olvidemos que el presidente de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, es una persona que tiene más de 80 años y que hace 10 que no tiene legitimado su papel como presidente o representante de los palestinos, con lo cual una de las primeras cosas sería convocar elecciones y podría salir muy mal parado él y el partido Al-Fatah. Con lo cual, igual los egipcios, con la mejor intención, pero no le están haciendo ningún favor en crear este gobierno de unidad nacional. Lo que sí han dicho que se avanza en esta noticia, que podría ser que en esta nueva vuelta de las negociaciones se le iba a permitir a Hamás mantener el tema de la seguridad dentro de lo que es la Franja de Gaza. Es decir, de alguna manera dejarles las armas en sus manos para que puedan seguir dominando o juzgando a la población que habita en ese enclave costero. Las autoridades israelíes sospechan que un ciudadano israelí de 19 años de la comunidad beduina de Tel Shiva, en el desierto del Negev, que estaba realizando un viaje con su familia en Estambul y que está desaparecido desde el miércoles pasado, pudo haberse alistado a Daesh. La familia lo niega e insiste que si el joven fuese judío, los esfuerzos de Israel para localizarlo serían mayores. Bueno, aquí la noticia lo cuenta todo. Lo que pasa es que no se sabe, todavía no se ha localizado a este joven, tampoco dentro de Daesh, pero yo suelo pensar que si la inteligencia israelí ha dicho que este muchacho se ha escapado para luchar con Daesh, no es simplemente porque no tenga ganas de buscarlo, aparte de que estamos hablando de Turquía, un sitio, un país con el cual, si bien Israel tiene relaciones diplomáticas, pues no puede mandar a los soldados o los policías israelíes a buscar y a recabar información de forma tan alegre y evidente, ¿no? Pero aparte, si le han dicho algo, no le han dicho todavía no sabemos, sino que le han dicho está en Daesh, pues esta gente me imagino que en algún momento recibirán una noticia y es que verán algún vídeo de su hijo pues vestido con las indumentaria de los que están luchando en esa batalla perdida que es el califato territorial, porque ya de las posesiones que tenían hace un año, el califato ya han perdido a 2/3 partes. Mosul está prácticamente dominada y Al-Raqqa, que es como si fuera la capital, está también a punto de caer por presión de las fuerzas kurdas especialmente, aunque también hay fuerzas gubernamentales sirias presionando y bombardeando la zona. Un mes después de los atentados en Barcelona y Cambrils, la investigación policial va aclarando algunas cuestiones. De acuerdo al relato del terrorista sobreviviente a la explosión de Alcanar, planeaban una serie de atentados con furgonetas bomba en al menos 3 lugares de Barcelona, pero no inmolarse, por lo que pretendían activar las bombas a distancia. Eso les permitiría llevar a cabo días después nuevos atentados con el sobrante de los explosivos y que pensaban preparar en chalecos bomba o en forma de bombas arrojadizas. Esa estrategia sigue las consignas que ha lanzado Daesh a las células en Europa, en que se les aconseja que en lugar de atentados suicidas realicen acciones terroristas y huyan para volver a golpear de nuevo. En cuanto a la financiación del ataque, los atentados costaron poco dinero. La casa de Alcanar estaba ocupada, parte de los productos para fabricar el explosivo los sustrajo uno de los miembros de la célula de la empresa de productos químicos donde trabajaba, y el resto de sustancias no son caras, incluso la electricidad que empleaban la robaban de la red. En cuanto a las bombonas, la mayoría las compraron por internet y otras las robaban. Sí, la verdad que casi la peor parte de lo que se va sabiendo es lo sencillo que es montarse un operativo de estas características.
porque antes uno decía, bueno, atacar las fuentes de financiación. Pues que esto lo hacían con pequeños hurtos, luego vendían el oro que lograban en los hurtos y con eso iban tirando y comprando bombonas usadas en internet o que las robaban cuando las personas las dejaban en la puerta de su casa para que cuando viniese el butanero pues se las cambiase. Cosas así, muy pequeños hurtos. También el chalet de Alcanar resulta que fue una recomendación porque dos de los chicos, digo chicos porque todos eran de edades muy jóvenes, pero ya se querían independizar y querían irse de sus casas y entonces el imán de Ripoll les recomendó esta zona donde fueron detenidos, donde explotó el chalet en Alcanar, porque él había estado merodeando por ahí y había visto que por ahí había trabajo. Y estos chicos, bueno, querían independizarse, le dijo, mira, por ahí también hay casas abandonadas y tal. Y llegaron a este chalet de casualidad, era uno de tantas propiedades que habían pasado a quedarse en manos de los bancos porque no se pudieron pagar la hipoteca. Pues entraron ahí por la fuerza, pero los vecinos de la zona tampoco les llamó la atención que alguien ocupase una vivienda de este estilo. Cogieron la luz de la red y poco después empezaron a contactarse y a armar esta célula y que, como decían, respondía a las nuevas instrucciones que están recibiendo de Daesh, que es decir, no se inmolen porque sí, a la primera de cambio, sino que actúen un poco con el modelo, por ejemplo, que actuaron los terroristas de Al-Qaeda en el 11M aquí en Madrid en el año 2004, cuando pusieron las mochilas bomba en los trenes que se activaban a distancia. Y así pueden seguir atentando y crear una psicosis de miedo mayor en la sociedad. Bueno, lo mismo que les pasó luego cuando fueron los policías, los ubicaron en el piso de Leganés, pues es un poco lo que les pasó a esto con el chalet de Alcanar, solamente que les estalló al principio y tuvieron la suerte de que las fuerzas de seguridad no alcanzaron a relacionar esto con el tema terrorista con la suficiente velocidad. La comunidad judía de Bulgaria denunció la profanación y destrucción de varias tumbas del cementerio central de Sofía. El ataque se produce pocos días antes de las principales fiestas, como son Rosh Hashaná, Yom Kippur y Sukkot. El Ministerio de Exteriores denunció que la difamación de los signos religiosos es un acto de vandalismo, una violación de los principios y virtudes humanas, así como de los méritos más valiosos del espíritu búlgaro. A finales del pasado agosto, un monumento en memoria del Holocausto en la ciudad búlgara de Vidin fue profanado con pintadas, con lemas y expresiones musulmanas. Sí, yo todavía recuerdo este último ataque, el de Vidin, porque llamaba mucho la atención, porque Bulgaria es un país que justamente no había tenido situaciones de antisemitismo no oficial ni extraoficialmente. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, pues dentro de la propia Bulgaria, la población protegió a los judíos, especialmente sefarditas, que allí vivían, a pesar de ser el gobierno socio del régimen nazi de Hitler. Y ahora, bueno, pues se suma a este vandalismo hacia un monumento del Holocausto. Ahora, pues profanan tumbas del cementerio central de Sofía, pero de donde está la sección de tumbas judías. O sea que es un atentado antisemita, aunque no es solamente un fenómeno de vandalismo, de borrachos por la noche que van destruyendo tumbas, aunque seguramente tampoco iban muy preparados en aquel caso en el monumento a la memoria del Holocausto el mes pasado en Vidin. Era muy extraño también las inscripciones que había en las tumbas, eran por un lado nazis, por el otro lado eran antisemitas desde el punto de vista del Islam, etcétera. Era una mezcla rara, como si los antisemitas búlgaros todavía no estuvieran lo suficientemente preparados ni siquiera para cometer este tipo de atropellos, y puede ser que lo del cementerio pues fuera una profanación, pero que ni siquiera
fueran preparados, digamos, para dejar allí una firma, una constancia de cuál era su intención o unas siglas de una organización que tengan detrás. Gracias, Jorge. Terminamos en este punto la primera parte de estas noticias de hoy. Hacemos una pausa ahora para regresar con la agenda cultural. Volvemos ahora con la segunda parte de estas noticias, con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. Hola a todos. Cultural y social, ya sabes, porque Cultural a veces nos acercamos a temas que rayan lo político, pero que tienen que ver mucho con nuestra sociedad. Sí, vamos a comenzar hablando además de boicot. O de no boicot, porque el Ayuntamiento del Prat ha suspendido por orden judicial el boicot que había establecido al Estado de Israel. El Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona ha decretado la suspensión cautelar de una campaña de boicot al Estado de Israel aprobada por el Ayuntamiento del Prat de Llobregat a raíz de un recurso presentado contra el acuerdo del Pleno Municipal. Hacemos un poco de historia. El Pleno Municipal aprobó el 8 de marzo pasado una moción para la adhesión del municipio a la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Apartheid israelí, el tristemente conocido por BDS, del que tantas veces desgraciadamente tenemos que hablar aquí. Con la moción, el consistorio se comprometía a no establecer convenio, trato o acuerdo político, institucional, comercial, agrícola, educativo, cultural, deportivo ni de seguridad con instituciones, empresas y organizaciones israelíes hasta que Israel, abrimos comillas, no respete los derechos humanos, reconozca la autodeterminación palestina y acate el derecho internacional. El abogado Maxo Mesot Benalal interpuso un recurso de amparo sobre los derechos fundamentales de la persona en contra de este acuerdo, solicitando que se suspendiera la moción. Bueno, el Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona le ha dado la razón y tras recibir la interlocutoria judicial, el alcalde del Prat de Llobregat, Luis Tejedor, ha suspendido la moción y acordó dar cuenta al Pleno Municipal de su decisión, según lo hizo el 13 de septiembre pasado. El Pleno del Ayuntamiento ratificó este decreto de la alcaldía por el que se ha suspendido este boicot a Israel. Bueno, pues una suspensión de boicot que queríamos mostrar y ofrecerles aquí en Radio Sefarad. Continuamos con la agenda. Continuamos con la agenda. Sabes que este año se conmemora el 4º centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Pues mira, no lo sabía. ¿No lo sabías? Sí, pues yo creo que hemos hablado de este centenario y también de la participación de un israelí en los actos que están conmemorando este 4º centenario. En este caso, se trata de un programa doble la noche del 23 de septiembre, de un programa de danza a cargo de la Compañía Nacional de Danza Española, bajo la dirección artística de José Carlos Martínez. Los bailarines de la compañía ofrecerán un espectáculo doble formado por dos coreografías muy diferentes. El primer pase será más clásico y vendrá de la mano de Don Quijote, de la suite de Don Quijote, y el contemporáneo estará representado por Minus 16. Y Minus 16 es una pieza diferente, impredecible y única del coreógrafo israelí Ohad Naharim, que fue estrenada por la Compañía Nacional de Danza Española en 2013 en el Teatro de la Zarzuela. Y ahora podemos verla en la Plaza Mayor. Bueno, pues 4 años después, sí. Después de 400 años de historia, veremos esta obra representada el 23 de septiembre. En la Plaza Mayor, el 23 de septiembre. Muy bien. Y les traemos un libro, El barco a ninguna parte, editado por Obelisco, por Ediciones Obelisco, que nos habla de una historia de una niña superviviente a bordo del Éxodus, del Éxodo, sí, ya saben, ese barco ya mítico sí. que llevaba a cientos de supervivientes del Holocausto hacia una nueva vida. Esta niña, Rachel, sobrevivió al Holocausto, pero continuó buscando un lugar seguro al que llamar hogar. Su historia era la misma que la mayoría de los niños y jóvenes que viajaban también en este barco, que enseguida, ya saben, la historia del Éxodo, se vio rodeado por los buques británicos que intentaban impedir que llegara a tierras, que llegara a Eres Israel. Y bueno, en este libro, que es conmemorativo del Holocausto, especialmente para los lectores más jóvenes, pues se narra la historia de estos niños, de estas personas que se subieron al Éxodo buscando un lugar seguro al que llamar hogar.
Bueno, pues con este libro, con esta historia de el barco Éxodo a ninguna parte, el barco Éxodo a ninguna parte, nos despedimos por hoy para continuar con esta semana de celebración. Hasta mañana. Hasta mañana.